En la clase 16 vamos a empezar a ver lo que son los diagramas de Bode. Primero vamos a ver cómo son la respuesta de los sistemas en el dominio de la frecuencia, luego los diagramas de Bode directamente, y luego vamos a ver cómo se ve la estabilidad en diagramas de Bode, para así en la próxima clase pasar a ver cómo armar estos diagramas de Bode y en las clases subsiguientes vamos a ver cómo sintonizar sistemas con diagramas de Bode. Empezando, ¿qué es lo que tenemos que saber? Cuando estamos trabajando en el dominio de la frecuencia, vamos a estar estudiando la respuesta en estado estacionario frente a una entrada sinusoidal. Acá tenemos que tomar en cuenta entonces que primero nosotros trabajábamos con entradas en escalón y en este caso vamos a ver cómo se comporta, ya en estado estacionario solamente, frente a una entrada sinusoidal. Y para poder obtener todo el diagrama, que ya les voy a mostrar cómo es, vamos a ir variando esta frecuencia dentro de un rango y vamos a ir viendo cómo se está comportando la salida de un sistema dado para distintos valores de frecuencia. Con esto ustedes ya han trabajado en cursos pasados, ya deberían tener un poco la idea, porque cada vez que ustedes veían un filtro pasa abajo, veían por ejemplo que, o un pasa alto, veían que al pasar cierta frecuencia, la amplitud del sistema se iba a cero. Y eso es exactamente lo que vamos a ver con los diagramas de Bode. Ahora, estudiar diagramas de Bode, como podemos ver, está viendo en estado estacionario, por lo tanto va a ser complementario con el lugar de las raíces, que también nos permitía estimar directamente cómo se comporta la respuesta transitoria, ya que sabíamos cuánto era el tiempo de estabilidad, qué tan amortiguado iba a estar, cuánto era la velocidad. En cambio, en este caso vamos a ver cuál es la respuesta en la frecuencia del sistema. En general, vamos a ver diagramas de Bode, pero esta no es la única forma de estudiar sistemas en frecuencia, sino que también existen Nyquist y Nichols. Al final nosotros también vamos a ver un poco de Nyquist, pero nos vamos a centrar en la estabilidad y sintonización de controladores utilizando diagramas de Bode. ¿Cuál es la gran ventaja de utilizar estos sistemas? Es que no necesitamos ya conocer cuál es el modelo de la planta. Hasta ahora nosotros hemos estado sintonizando siempre viendo las ecuaciones de la planta o asumiendo que estamos estimando cómo es esta planta, pero al trabajar en el dominio de la frecuencia podemos medir lo que estamos entregando a la entrada, lo que entregamos a la salida y con eso obtener cuánto es la planta en la frecuencia. Por esto mismo, vamos a poder trabajar con sistemas lineales o no lineales y no vamos a tener que linealizar el sistema, sino que va a estar directo. Va a ser siempre una aproximación, pero es una aproximación donde no vamos a requerir conocer el sistema en sí mismo, vamos a necesitar tener datos experimentales y nos va a permitir estudiar la estabilidad. ¿Cuál es la gran desventaja? Que la relación entre el dominio de la frecuencia y la respuesta transitoria, es decir, el tiempo de estabilidad, va a ser indirecta. Más adelante vamos a ver que hay una forma de estimarla, pero no se puede obtener de forma directa como lo habíamos visto hasta ahora en el lugar geométrico. Y sabiendo esto ya pasamos a analizar un poco cómo se comporta el dominio de la frecuencia. Para empezar, nosotros tenemos nuestro diagrama de siempre. Tenemos una entrada U que se está aplicando una planta cualquiera G y una salida I. Y esa es la información que vamos a tener. Nosotros no sabemos cuánto es G y la idea es que vamos a poder estimarla a partir de I y U. Si analizamos esto en el dominio del tiempo, sabemos que nuestra entrada U, como dijimos, va a ser una señal sinusoidal de amplitud A y de una frecuencia omega 0. Y esto nos va a permitir obtener una señal de salida I, también sinusoidal, que va a tener ahora una amplitud B y una frecuencia omega 0 y va a tener un ángulo de desfase que es lo que se movió con la planta. Si analizamos esto, nosotros sabemos que la función de transferencia en el dominio de Laplace está dada por la salida sobre la entrada y para poder analizarlo en el dominio de la frecuencia vamos a reemplazar S por J omega. Y así vamos a hacer nuestro cambio. Reemplazando J omega nos va a quedar que la planta en el dominio de la frecuencia, como este número va a ser complejo, va a estar dado por una amplitud y un ángulo.
Y esto mismo se va a poder reescribir como la parte real más la parte imaginaria, ya que sabemos que todos los números complejos van a tener siempre una parte real y una parte imaginaria. Para poder encontrar cuál es la magnitud, es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Y para poder obtener el ángulo, vamos a saber que va a ser la arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real. En esto no hay nada nuevo, solamente se lo estoy poniendo como recordatorio. Entonces, sabiendo cómo se está comportando, cómo estamos haciendo la transformada, pasamos a ver cómo se va a comportar nuestra salida, cuál va a ser la relación entre la amplitud de salida y la amplitud de entrada. Para esto, ya reemplazando, vamos a obtener que la amplitud de la onda de salida, B seno de omega 0t más alfa, va a estar dada por la amplitud de la onda de entrada y la amplitud de nuestra planta. Y al mismo tiempo nosotros sabemos que la amplitud de la planta vendría siendo la amplitud de toda la salida sobre la entrada. Y lo mismo, para saber cuál va a ser el ángulo va a ser solamente el ángulo de la planta, porque el resto es igual, y se va a poder determinar como el ángulo de la salida sobre la entrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? La amplitud de salida va a ser proporcional a la amplitud de la entrada y a la ganancia de la planta, y el ángulo de salida va a corresponder al ángulo de la planta. Y con estas cosas nosotros vamos a poder ya ir estimando nuestras plantas. A modo de ejemplo, para poder ir viendo cómo se va comportando la respuesta en el dominio de la frecuencia de un sistema, tenemos acá una planta que está dada por una ganancia cualquiera acá, sobre t, que va a ser el tiempo, por s más 1. Esta es una forma clásica de una planta de primer orden. Cuando la pasamos ya al dominio de la frecuencia, reemplazamos. S es igual a j omega y me queda g, la planta de j omega es k sobre t por j omega más 1, y empiezo a analizar. ¿Cuánto vendría siendo entonces la amplitud de esta planta? Va a ser k por la raíz de la parte real más la raíz de la parte imaginaria. Y el ángulo va a ser la parte imaginaria, el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces me queda de omega sobre 1. De esta forma nosotros podemos tener cuál va a ser la respuesta en el tiempo de nuestro sistema, que va a estar dado, como sabíamos, por una amplitud P que venía siendo la amplitud de la señal de entrada, que en este caso es X, por la amplitud de la planta, que es lo que acabamos de determinar, por seno de omega t, la frecuencia que le estamos aplicando, más el ángulo, que en este caso nos da negativo, menos arcotangente de t por omega. Entonces, de esta forma nosotros podemos saber cuánto va a ser la respuesta en estado estacionario de un sistema a partir de mediciones. Aquí tenemos un segundo ejemplo, donde ahora lo que tenemos es acá la función de transferencia y se nos pide ver si esta es una red de adelanto o atraso. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazamos S por J omega para pasar nuevamente al dominio de la frecuencia, con lo cual nos queda que la función está dada por J omega más 1 sobre T1 sobre J omega más 1 sobre T2. Reordenando esto, nos va a quedar aquí la función de la derecha, T sub 2 por T sub 1 por J omega más 1 sobre T sub 1 por T sub 2 por J omega más 1. Y luego, para saber cómo se comporta, le vamos a calcular, igual que las otras veces, cuánto es la amplitud y cuánto es el ángulo. La amplitud nos queda t sub 2 cuadrado de t sub 1 al cuadrado más omega al cuadrado más 1 sobre t sub 1 raíz cuadrada de t sub 2 al cuadrado por omega cuadrado más 1. Es decir, vemos el cuadrado de los dos componentes, el asociado a la parte real y a la parte imaginaria. Y luego, para ver el ángulo, nos va a quedar que es el ángulo de la parte de arriba menos el ángulo del componente de abajo. Entonces nos queda que es la arcotangente, la menos 1 de T1 omega menos la arcotangente menos 1 de T2 por omega. Sabiendo esto, entonces nosotros podemos ver que obviamente la respuesta depende de la frecuencia con la que estemos trabajando y la respuesta en estado estacionario va a estar dada por
X por la amplitud más seno de la frecuencia más el ángulo que está siendo agregado o restado, según si sea una red de adelante o atraso, por la función de transferencia. Entonces, para saber qué tipo de red es, teniendo cómo se comporta el sistema, nosotros vemos que si T1 es mayor que T2, nos va a quedar que este componente, el ángulo que estamos agregando, largo tangente de T1 por omega menos largo tangente de T2 por omega, va a ser mayor que 0. Y por lo tanto, si es mayor que 0, vamos a estar agregando grados y va a ser una red de adelanto. En el caso contrario, que T1 sea menor que T2, nos va a quedar lo opuesto, esto va a ser menor que 0 y por lo tanto vamos a estar restando grados y va a ser una red de atraso. Luego, si pasamos ya a analizar este sistema, la primera forma de poder ver cómo se comporta en el dominio de la frecuencia es a través de su diagrama polar. ¿Qué vendría siendo el diagrama polar? Tenemos nuestra planta, nuevamente, y la separamos en su componente real e imaginario, usando fracciones parciales. Y una vez separado, empezamos a graficar cómo se comporta la parte real versus la parte imaginaria para distintos valores de frecuencia. Teniendo esto, que yo lo separé usando fracciones parciales, llego a cómo se comportaría si la frecuencia es 0. Si la frecuencia es 0, este componente se va a 0, me queda acá, y todo esto se va a 0. Por lo tanto, el valor de la planta, cuando la frecuencia es 0, es K, 100% real. Voy al eje real, marco K. ¿Cómo se comportaría en el otro extremo cuando la frecuencia se va a infinito? Si se va a infinito, este componente se va a 0 y este también se va a 0. Por lo tanto, quedamos acá en el origen. Para ver que esto se vaya a 0 ya tenemos que pasar a calcularle el límite a la función. Y luego, para poder obtener todo el resto de los componentes, se hace el mismo análisis. Se va analizando cómo se va comportando para los distintos valores de frecuencia. Y por eso aquí yo les dejo propuesto que encuentren esta figura para que vayan viendo cómo son los diagramas polares del sistema. ¿Qué es lo que hacen? Les permiten ver cómo se comporta el componente real versus el componente imaginario en los dominios de la frecuencia. Y el otro ejercicio que queda propuesto es que, súper sencillo, que demuestren que efectivamente la función de la planta es la que se muestra aquí. Entonces, ¿qué vendría siendo el diagrama polar? Está graficando el componente real versus el componente imaginario de la función de transferencia para distintas frecuencias. Con esto pasamos ya directamente a cuáles son los diagramas de Bode, porque hemos visto cómo se comporta en frecuencia, cómo se pasa la frecuencia, pero no hemos entrado al diagrama directamente. El diagrama de Bode se muestra aquí, son dos componentes, en vez de graficar la parte real versus la imaginaria, como veíamos en el diagrama polar, acá estamos graficando la amplitud y el ángulo de nuestra planta para distintos valores de frecuencia. Tienen siempre una forma de este tipo. Bueno, si se vuelven plantas más complicadas, después obviamente puede volver a subir, bajar y empiezan a ser un poco más enredadas. Pero nos permite ver en general cuáles van a ser los distintos valores de amplitud y fase y el ángulo que la planta va a tener para los distintos valores de frecuencia. Y si se fijan esto, claramente es igual a lo que se podía ver para los filtros paso alto y paso bajo. Entonces vamos a saber en este caso que cuando pasamos una frecuencia V2, omega 2, ya dejamos de amplificar el valor. Y después vamos a estar amplificándolo negativamente. ¿Qué son las componentes importantes que tenemos que saber acá? Y los vamos a ir explicando en las próximas diapositivas. Vamos a tener ojo en lo que son los márgenes de ganancia y los márgenes de fase, porque estos nos van a estar determinando la estabilidad de nuestro sistema. Y por lo tanto, van a ser estos también los que nos estamos fijando cuando estemos sintonizando controladores. ¿Qué otro aspecto tenemos que considerar? Los grados, los ángulos por lo general van a estar en grados. El eje X van a ser la frecuencia, pero va a estar en escala logarítmica. Y la ganancia va a estar en decibeles. Esto es lo que les estaba diciendo. La frecuencia va
en radianes por segundo en escala logarítmica y la fase está en grados y la ganancia en decibeles. ¿Qué vendría siendo un decibel? Es 20 veces logaritmo de la ganancia. Por eso cuando yo les diga que la ganancia es 1, va a ser lo mismo que decir cuánto el logaritmo es 0 en decibeles. Vamos a tener ojo en esas cosas de fijarnos en qué tipo de unidad estemos hablando, porque muchas veces puede darse que se crucen. Entonces, ¿qué vendría siendo? ¿Qué son los diagramas de Bode directamente? Es una representación en el dominio de la frecuencia, una distinta a los diagramas polares. En este caso vemos ganancia y fase. Consiste en dos gráficos, que ya los vimos y acá los tenemos todavía en el costado. Los dos están con respecto a la frecuencia, porque es lo que nos interesa estudiar. Podemos ver si el sistema va a ser estable o no estable o inestable en función de la ganancia y la fase, y nos va a permitir de esta forma ir diseñando controladores. Si empezamos a ver cómo se comporta la frecuencia directamente, esta va a estar en, ya los dije, en logarítmico, y vamos a saber que en el caso de, si lo ponemos en décadas, va a ser una banda de frecuencia, va a ir de omega 1 a 10 omega 1, y si lo ponemos en octavas, va a ir de omega 1 a 2 omega 1. ¿Por qué lo escribimos así? Porque de esta forma podemos armar los diagramas de Bode de un gran rango de frecuencias y tenerlos más agrupados. Y así no se usa menos espacio. Si lo quisiéramos ya encontrar a través de MATLAB u Octave, me faltó actualizar eso, el segundo es válido para los dos, ponemos Bode de la función, creamos la función de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora, y si no, también lo podemos hacer, solamente en MATLAB esta vez, a través de RLTool. Cuando abríamos RLTool, existe la opción en una de las pestañas, y esto lo vamos a ver en un par de clases más adelante, de cambiar de lugar geométrico a Bode. ¿Cómo se va a comportar la ganancia? Ya les había dicho que va a ser el logaritmo en base 10 de la ganancia en sí misma. Así va a estar descrita en decibeles. Y después la ganancia de fase, lo mismo que hemos visto siempre, es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real de un componente. Si pasamos a ver cómo se comporta la estabilidad, vamos a tener dos formas de analizarlo, a través del margen de ganancia y a través del margen de fase. ¿Qué es el margen de ganancia? Es cuánta ganancia nos falta para llegar a los 0 decibeles cuando la fase está pasando por menos 180 grados. Entonces, para encontrarlo, lo que hacemos es, nos paramos en menos 180 y pasamos la línea, seleccionamos la frecuencia que tenemos ahí y vemos cuál es el valor de la ganancia a esa frecuencia. Y esto se vendría llamando el margen de la ganancia. ¿Cómo se va a ver en términos ya prácticos? Es el inverso de la ganancia. Por lo tanto, 1 sobre la ganancia de la planta, que vendría siendo menos logaritmo de la planta. El menos es porque es 1 sobre. Vamos a saber entonces, una vez que identificamos nuestra ganancia, que un sistema va a ser estable cuando todavía podemos incrementar la ganancia. Y el sistema va a ser inestable cuando ya no se puede, porque nos pasamos hacia el otro lado. En general, este valor, y al igual que el margen de fase, son tan importantes que cuando ustedes escriban Bode de su planta en el software que estén utilizando, les va a aparecer al tiro escrito cuánto es la ganancia del sistema. Luego, si pasamos entonces al margen de fase, el análisis es análogo. En este caso lo que vemos es, nos paramos en la ganancia y vemos cuándo tenemos una ganancia igual 1 que corresponde a 0 decibeles. Seleccionamos nuestra frecuencia, en este caso vendría siendo la frecuencia omega 2, y vemos cuántos son los grados que tenemos para esta frecuencia. Acá lo tengo marcado en rojo. Para esto, entonces, nosotros vamos a saber nuevamente que el sistema va a ser estable si aún nos faltan grados para llegar hasta los menos 180 y va a ser inestable si nos pasamos hacia el otro lado, si ya no podemos seguir agregando grados.
Y estos dos van a ser los componentes que se van a utilizar para la sintonización. Acá podemos ver dos ejemplos de un caso estable y un caso inestable. Efectivamente, en el caso estable vemos que tenemos un margen de fase positivo, que quiere decir que no, podemos agregar grados para llegar a menos 180. Tenemos lo mismo, un margen de ganancia positivo, podemos agregar ganancia para llegar hasta los 0 decibeles o ganancia igual 1. Y vamos a tener el caso negativo, donde se fijan que los cruces quedan al revés. Entonces ahora yo selecciono esta menos 180 y veo que la ganancia está hacia el otro lado, por lo tanto ya no le puedo seguir agregando ganancia, lo que quiere decir que el sistema está inestable. Y lo mismo sucede aquí con la fase. Seleccionamos cuando pasa la ganancia por 0 y vemos que ya tenemos más grados que 180, por lo tanto no le podemos seguir agregando fase y el sistema está inestable. Estos dos conceptos están directamente relacionados con la sintonización de controladores utilizando el lugar geométrico. Y eso lo vamos a ver en un par de clases más adelante donde hacemos la comparación entre los dos sistemas. ¿Cómo lo vamos a ver en este sistema ya práctico? Tenemos acá una planta que tiene tres polos, uno en el origen, uno en menos 5 y uno en menos 20 y una en ganancia acá. Si encontramos el lugar geométrico, lo graficamos y esto en lazo cerrado tenemos que cuando la ganancia es 62, los polos en lazo cerrado son estos tres. Por lo tanto, están todos en el semiplano izquierdo y sabemos que nuestro sistema es estable. Entonces, como no esperamos encontrar el bode, obviamente también tenemos que esperar que sea estable y que efectivamente podamos tener que aún se pueden agregar grados de ganancia, de fase y de magnitud. Y efectivamente eso es lo que encontramos. Este es el diagrama de bode que se obtiene cuando escribo bode de esta planta. Veo 0, cruzo acá y obtengo, si se fijan, aproximadamente el corte está cerca de los 10 Hz, no, de los 1 Hz. El corte entonces está cercano a 1 Hz, en verdad es un poquitito antes. Y la fase que tenemos son aproximadamente 82 grados, que nos faltarían para llegar a menos 180. Y en el caso del margen de ganancia, el cruce está aquí, vendría siendo, si esto es 10, 20, aproximadamente 18 Hz. Y tenemos alrededor de, digamos, 30 decibeles que se le pueden agregar. Y así se vería el sistema cuando está estable. Ahora tenemos la misma planta a la cual le cambiamos la ganancia, pasamos acá igual 6502. Y si se fijan, los polos en lazo cerrado ahora se encuentran en el semiplano derecho, por lo tanto tenemos que nuestro sistema es inestable. Y lo mismo lo podemos ver a través de bode. Ahora tenemos que la ganancia de fase, ya no le podemos seguir agregando grados, cambio de signo y nos pasamos. Y pasó lo mismo aquí con la ganancia de magnitud. Y de esta forma ya tenemos más o menos una idea de cómo se encuentra la estabilidad